Ezequiel capítulo 37, específicamente el versículo 4. Cuando usted lo tenga, dígame. Si lo está buscando, disimule, pero alabe, no deje de adorar. Alaba. Y la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 37, específicamente el versículo 4, dijo: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Voy a volver a repetirlo. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad y el privilegio que me das de poder venir, Señor, a nuestra casa para hablar la palabra que pusiste en mi espíritu. Declaro que a través de la misma, Señor, seremos edificados, bendecidos, restaurados y levantados, y entraremos en el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. No te pido que me quites, te pido que me uses. No te pido que te vayas, sino que te mantengas aquí conmigo. Mi parte ya yo la hice, pero como siempre te digo, papito, ahora te toca a ti. Recibe la gloria y el honor. Amén y amén. Y mientras iba repasando cada versículo de este capítulo 37, por lo menos hasta el 14, podía ver en los primeros versículos donde el Señor habla específicamente qué pasó y qué hizo con el profeta Ezequiel. En un tiempo sumamente difícil, en un tiempo donde el pueblo de Israel había estado en cautiverio, pero esta vez no en Egipto, sino en Babilonia. Se encontraba bajo condiciones totalmente, hermanos, condicionadas. El sistema babilónico lo tenía atrapado, lo tenía condicionado. Aunque había libertad en aquella ciudad, porque las puertas estaban abiertas y ellos podían entrar y podían salir. A diferencia de Egipto, ellos estaban en una prisión. Ellos estaban en una prisión espiritual. Hoy en día, hermanos, hemos visto cómo a nivel mundial ha venido una debacle. Nadie esperaba que el curso de nuestra vida y de nuestra historia cambiara. Antes podíamos sonreír porque nos podíamos ver de cara a cara. Ahora tenemos que caminar con una mascarilla para prevenir, para cuidarnos, y lo único que podemos ver son los ojos. Pero qué importante, porque la Biblia dice que los ojos son la ventana del cuerpo y podemos saber cómo está cada cual. Lo importante de todo es que en medio de tanta crisis, en medio de tanta situación adversa, en medio de tanta enfermedad, en medio de tanto dolor, en medio de tanta muerte, en medio de tanta imposición, estamos viendo aún la gloria de Dios. Y lo más importante que el Señor nos permite en este tiempo, cada vez que la Biblia habla y registra en el libro de los Hechos, la Biblia dice que nosotros vamos a culminar la historia. Recuerde que el libro de los Hechos no ha concluido. Y usted, iglesia, diga: yo estoy escribiendo una nueva historia para darle el cierre final a lo que Dios desde el principio profetizó, habló y dejó dicho. Por eso es tan importante que como iglesia, como pueblo de Jesucristo, no andemos cabizbajo, no andemos en dolor. Aunque venga la enfermedad, aunque venga situación adversa, levanta tu cabeza, echa tus hombros hacia atrás. Entiende que estás viviendo los tiempos que fueron profetizados por los que nos antecedieron, y usted está haciendo historia. Yo estoy haciendo historia, pero la iglesia tiene que levantarse. Y cuando me voy a la historia del libro de Ezequiel, este capítulo 37,
puedo ver como el Señor, de una manera diferente. Dice la Biblia que la mano de Jehová vino sobre mí. Este es el profeta relatando lo que estaba pasando en los primeros versículos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Quiero que sepas que solamente lo que Dios estaba a punto de declararle y demostrarle al profeta se podía discernir con el espíritu. No podía ser en la carne. Por eso la mano de Jehová vino sobre él. Recuerdan a Jesús cuando Dios iba a transmitir para que él comenzara su ministerio. Dice que el espíritu de Jehová lo llevó al desierto, pero fue físicamente al profeta. Lo tomó en el espíritu y lo llevó a un lugar. El lugar que lo llevó es un valle. Y eso me hace recordar y pensar lo que escribió el salmista David: que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado estarán conmigo, me infundirás aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cada valle en nuestras vidas cumple con un propósito. Cada valle en nuestras vidas cumple con una asignación. Cada valle en nuestras vidas está anunciando la gloria futura que ha de venir. Pastora, el valle, profeta, los valles, sí, es necesario de que pasemos por esos valles. El mismo Espíritu de Dios tomó a aquel profeta y lo llevó a un valle. Y dice el mismo profeta: y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué? De huesos. Usted se imagina el cuadro, porque a veces leemos la palabra como tan livianamente y no nos metemos en la película. No le deje eso a Hollywood nada más, ni a los grandes, ¿verdad?, empresas de producciones de películas. Dios te dio una mente para que también en el espíritu comiences a ver con los ojos del espíritu. Y aquel profeta estaba en aquel valle. Yo me imagino aquel campo completamente lleno de huesos, de huesos, de huesos. Y no era cualquier valle, era un hueso que dice la palabra, era un valle que dice la palabra que estaba lleno de huesos. Y dice: y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Imagínese usted cómo tú vas a caminar en medio de un pedazo de hueso, en medio de una, ¿verdad?, de una carabela, en medio de algo que no tiene vida. Pero era necesario que alguien pudiera entrar en ese valle en el espíritu para poder recibir el mensaje de parte de Dios. Te tengo noticia: mientras hay gente que está sufriendo o que está en negatividad, hay gente que Dios está activando, hay gente que Dios los está tomando y está dejándole saber la próxima temporada en la cual vamos a entrar. No todo está perdido, no todo está en tiniebla, porque mientras la iglesia de Jesucristo esté sobre la faz de la tierra, dice la Biblia que se llenará todo de tiniebla, pero sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti amanecerá Jehová. Tú eres el candelero, tú eres la luz, tú eres el que disipa toda obra de maldad, toda obra de las tinieblas. A usted le toca, a mí me toca, y necesitamos brillar más que nunca. Envía a Dios al profeta. Imagínense aquel cuadro. Comienza a caminar en aquel valle y lo único que escucha es huesos, huesos y más huesos. Todo estaba oscuro, todo estaba tenebroso. Y en estos días hay gente que, al igual que nosotros, por lo menos a mí, cada vez que viene la Navidad, ya he visto por ahí, han testificado la gente que ya la Navidad le llegó a su hogar, que los arbolitos se han montado. Yo voy ahora para allá porque yo tengo que encender el arbolito. Pero en esta generación he visto que la gente que no conoce a Dios cogen sus patios y presentan un cementerio, los adornan con cementerio. Y uno dice: Dios,
¿Cómo es posible que alguien pueda poner una decoración de esa magnitud, de esa manera, que lo que representa es muerte, que lo que representa es tinieblas, que lo que representa es oscuridad? Pero ciertamente así está la humanidad. Por eso saca tu arbolito, anuncio gratis no pagado, prende la bombillita, saca el mensajito, pon mensaje de Dios para que la gente sepa que en medio de toda tiniebla hay alguien que cree, hay alguien que le sirve a Dios, hay alguien que tiene el gozo del Señor, hay alguien que tiene la alegría del Padre, y somos nosotros la iglesia. Y volviendo otra vez al profeta, me imagino aquel valle y él caminando, pero me gusta cómo Dios habla al profeta y le dice: he aquí, ¿verdad? Todavía no le habla ahí, pero le dice: me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos. ¿Cómo eran? ¿Qué está pasando hoy en día? Si no te has metido en la película, ya estás. Como iglesia, Dios te está pasando por el valle para que puedas ver las multitudes que hay de huesos, que son en gran manera muchísimos. Están sobre la faz del campo y están ciertamente muy secos, dice el profeta, y por cierto secos en gran manera. Sigue diciendo: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Me gusta cómo el Señor, tras que lleva al profeta en el espíritu, lo pone en un valle de huesos secos. Lo primero que hace es dejarle ver la condición de aquel valle, dejarle ver lo que había en el valle. Luego le hace una pregunta, porque mi Dios no es un Dios dictador. Él es un Dios que te hizo un ser pensante. Él le gusta saber cómo te sientes. Él le gusta saber lo que estás pensando. Le gusta escuchar tu opinión también, porque Él es un Dios que está atento a lo que tengas que decir, lo que tengas que pensar y lo que estés también planificando. Y le digo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Pero alguien que está en el espíritu no contesta lo primero que le viene a la mente. Alguien que está sumergido en la presencia no contesta con lo primero que le viene a su espíritu. Y hay una pausa y dice: Señor, tú lo sabes. Dios está más interesado en saber lo que estás pensando y lo que estás viendo que lo que usted mismo puede estar interesado en las cosas que están sucediendo. Y Dios está interesado porque Él quiere saber qué es, cuál es tu forma de ver lo que está ocurriendo. ¿Cuál es tu posición en este tiempo? ¿Cómo estás, verdad, digiriendo lo que está pasando? Porque el único que va a traer solución a lo que está eres tú, soy yo, es la iglesia. Por eso es importante este monólogo, o no monólogo, esta conversación que tuvo Dios con el profeta. Dime qué estás viendo. ¿Vivirán estos huesos? Digo: Señor, solo tú lo sabes. Continúa con el próximo versículo, el 4, el que leímos, dice: y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Continúa con el próximo versículo, el 4, el que leímos, dice: y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Pero me da un poquito de problema eso. ¿Por qué, profeta? Porque ¿cómo un hueso va a escuchar? ¿Cómo un hueso puede escuchar? Y el Señor le dice: profetiza sobre estos huesos. Cuando tú activas la palabra,
Cuando tú hablas lo que es mandado por el Señor, comienza a haber una revolución en el mundo espiritual, y todo aquello que necesita escuchar comienza a revolucionarse, y Dios comienza a transformar, Dios comienza a trabajar hasta llegar al punto de ponerle oído a aquello que necesita recibir el depósito de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero cuando comiences a abrir tu boca y hablar lo que Dios está ordenando hablar, Dios va a crear oídos donde no hay. Dios va a abrir los oídos que han estado llenos de estupor. Dios va a hacer lo que estamos esperando hace tiempo y por lo que hemos estado orando. Profetiza. ¿Cómo voy a profetizar? Que profetice. Es que no puedo, el dolor me llena. Que profetices. Hay momentos donde nuestras emociones tienen que ser depositadas en los brazos del Señor, porque si nos dejamos guiar por nuestras emociones, no nos vamos a poder levantar, no nos vamos a poder abrir la boca para profetizar. Dile a Dios: sana mis emociones, sana mi corazón, trabaja con lo que estoy pasando, porque es necesario. He dicho, es necesario que profetice. Y si estoy dolido, y si estoy dolida, no podré profetizar lo que me estás hablando. Por eso dile a Dios: sáname, trabaja con mis emociones. Escucha esto. Profetiza sobre estos huesos. Senda antigua. El Señor me decía en el avión que estás en tu tercer soplo. Cuando voy a la palabra soplo, no es otra cosa que el Rúa, que es el aliento de vida de Dios. Han venido muchas cosas a nivel mundial, pero Puerto Rico, sobre todo Puerto Rico, ha pasado unas experiencias que otras naciones no han vivido. Y el espíritu del pueblo ha querido ser oprimido. El espíritu del pueblo ha querido ser enlutado. El espíritu del pueblo ha querido ser confundido. Pero Dios viene a traer nuevas palabras de vida. Viene a traer un mensaje de esperanza. Viene a traer otra vez, te viene a traer a tu memoria que Puerto Rico es tierra de Dios. Que Puerto Rico tiene en su suelo las lágrimas, la sangre que está clamando por justicia, oraciones que han subido al trono de Dios, y Dios no se ha olvidado de sus promesas para nuestra nación. Puerto Rico se vuelve a levantar, Puerto Rico volverá a profetizar, Puerto Rico enviará predicadores, cantores, intercesores, apóstoles, profetas del tercer tiempo. Lo verás. Y me decía el Señor: estás en tu tercer soplo. Y en el tercer soplo, la orden dada por Dios es hacer lo siguiente: mira, escucha, profetiza. Mira, escucha, profetiza. Pero no vas a mirar a cualquier lugar. Así como el Señor tomó al profeta y lo llevó al lugar correcto, lo llevó en el espíritu, porque era una condición espiritual que claro, se manifiesta en lo natural, pero lo que el pueblo de Israel estaba viviendo era espiritual. Estaban en una tierra extraña, habían perdido sus costumbres, no estaban adorando a Dios, se habían, ¿verdad?, contaminado, si podemos utilizar una palabra, con el espíritu babilónico. Pero en medio de aquella situación, Dios levantó un profeta. Explíqueme cómo Dios puede levantar en un profeta, a un profeta en una tierra extraña, en una tierra pagana, con un pueblo dormido, con un pueblo en un letargo y un estupor espiritual. Es que cuando Dios decide traer el dabar, que no es otra cosa que su palabra sobre el pueblo, o sobre una persona, o sobre una familia, o sobre una nación, levanta de entre el mismo pueblo a alguien que pueda mirar, que pueda escuchar y que pueda
profetizar. Mira, escucha, profetiza. Cuando Dios le habló esto al profeta, lo primero que hizo fue ponerlo en un lugar para que mirara. Abre tus ojos. Te pusieron una mascarilla, nos pusieron una mascarilla, pero no nos han podido tapar los ojos. Te pusieron una mascarilla, pero no te han podido tapar los oídos. Y en el momento que Dios te dé la orden, simplemente retira tu mascarilla y comienza a hablar. Pero no vas a hablar cualquier cosa. Vas a hablar lo que el Espíritu de Dios te está diciendo. Vas a hablar lo que estás oyendo de la boca de Dios. Vas a hablar la misma palabra de Dios. Todo lo que hablamos es bien importante. Y en esta temporada, y voy suavecito para que usted me pueda entender, en esta temporada más que nunca, ojo, como dice el apóstol, cuidado con lo que hablas. La Biblia en Proverbios capítulo 18 y 21 dice que la muerte y la vida están en el poder de. Con lo que hablas traes vida, o con lo que hablas puedes traer muerte. Y lo triste de todo esto es que sea vida o muerte lo que hables, tendrás que comer de ese fruto. Pero Dios nos está llamando, Dios nos está confrontando. Entonces el Señor le dice, y veo lo primero que le dice en ese capítulo 4, en ese versículo 4, profetiza. Profetiza. ¿Qué es profetizar? Profetizar no es otra cosa que predecir o anticipar un hecho por inspiración divina. Hay algo que Dios nos ha dicho, hay algo que Dios ha revelado, hay algo que está en esa eternidad que necesita sacarse, necesita jalarse de la eternidad y traerlo a tu mundo natural para que se manifieste. Y Dios está buscando a profetas. No es que te quieras llamar profeta, está buscando a alguien que pueda declarar, que pueda profetizar, que pueda decir lo que Dios está hablando en los cielos. Mira, escucha, profetiza. Pero ¿qué vamos a profetizar? Hay gente que no está profetizando lo correcto. Hay gente que lo que está hablando no está en línea con lo que el Padre está diciendo. Aquí Dios ha venido hablando. Aquí Dios ha venido trayendo palabra. Recuerdo el CAP. Dios nos habló. Nos dijo, vuelve otra vez a la oración. Nos dijo, vuelve otra vez a la palabra. Vuelve otra vez al lugar secreto. Sana tu corazón. Bendice a las generaciones que están detrás y las que vienen. Dios ha estado hablando. El domingo habló de que no dejes de dar, porque en el valle de los huesos secos la gente cierra su bolsillo porque dicen, ¿cómo voy a dar? Mira la situación. Pero si retienes, vendrás a pobreza. Pero si le entregas a Dios, Dios se encargará de que no te falte el pan, de que no te falte la harina, de que no escasee nada en tu casa. Escucha lo que Dios está hablando. Escucha, ¿qué vamos a profetizar? Lo que viste, lo que escuchaste y lo que oíste de parte de Dios. Eso es lo que vas a profetizar. Primero el profeta miró lo que el Señor le mostró, luego escuchó lo que el Señor le habló y finalmente profetizó lo que el Señor le ordenó. Dígale al que está a su lado, mira, escucha, profetiza. Mira, escucha, profetiza. Mira, escucha, profetiza. Ezequiel. Y yo quiero que sepas que Dios en este tiempo, iglesia, más que nunca, lo único que quiere es fortalecerte. El nombre, el significado del nombre del profeta significa Dios fortalece. Dios fortalece. Ha venido una temporada muy dura. Ha venido una temporada que ha azotado a los buenos, a los malos, a los pobres, a los ricos, a los americanos, a los no americanos. Ha venido un azote tan grande que aún dentro de la iglesia hemos podido sentir
ese abatimiento, ese sacudimiento. Pero fíjese lo siguiente. El Dios comenzó a instruir al profeta y le dice: profetiza sobre estos huesos. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Fíjese que el profeta no estaba hablando de lo que podía ver, porque ciertamente el profeta, cuando el Señor le pregunta: ¿qué estás viendo?, él pudo haberse alineado con lo que sus ojos naturales estaban mirando. Pero cuando tú eres movido por el Espíritu de Dios, jamás vas a ver con tus ojos lo que estás mirando. No sé si me estás entendiendo. Tus ojos podrán estar viendo huesos secos, pero podrás en el Espíritu sentir lo que Dios te está diciendo, lo que viene. De hecho, cuando el Señor puso a Ezequiel en aquel valle, él no estaba viendo la condición presente de Israel. Él ya estaba viendo la historia terminada, el ejército grande que iba a ser de Israel. Cuando Dios nos mira, Él no ve nuestro presente de aflicción, de dolor, de quebranto, de turbación, de falta de fe. Él está viendo lo que ya Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo que tú has de ser y que seguirás siendo. Él está viendo más allá de lo que tus ojos naturales están mirando. Sigue diciendo la Biblia: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Qué dice? He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros.